Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El día de hoy presentan estudios bíblicos a través de la Biblia, un análisis contextualizado, exegético y hermenéutico de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiaremos la Biblia para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Estos estudios fueron diseñados por el teólogo erudito John Vernon McGee y fueron narrados por el pastor Samuel Montoya. Acompáñenos en este interesantísimo recorrido bíblico a través de la Biblia. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 5 en este recorrido que estamos efectuando por la epístola a los Hebreos. Y en el versículo 1 vamos a ver cuál es la definición de un sacerdote. Se nos dice que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Eso es algo muy importante de notar de nuestra parte, que Él es nuestro gran sumo sacerdote. En nuestro programa anterior vimos que teníamos acceso a Él. Cada creyente es un sacerdote. Usted puede ir a Él de la misma manera en que lo podía hacer a Aarón, y Él era un sumo sacerdote. Y todos los de la tribu de Leví eran sacerdotes. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote y tenemos acceso a Dios. Podemos ofrecer sacrificios con nuestras alabanzas. ¿Le ha alabado usted al Señor hoy? Y nosotros podemos ofrecerle la substancia, el fruto de nuestras manos, o el fruto de nuestras mentes, o de nuestro tiempo. Podemos hacer toda esta clase de ofrendas al Señor, digamos de paso, y lo hacemos como lo haría un sacerdote. La oración es la obra del sacerdote. Y esto elimina todas esas cosas que tenemos hoy, todos los métodos que hemos creado en el presente. Y en el día de hoy creemos que hay dos acercamientos extremos a Dios a través de la adoración. Uno de ellos es un acercamiento demasiado emocional, y el otro es un acercamiento demasiado ritual. Ninguno de estos dos acercamientos es una adoración espiritual. Necesitamos llegar ante Él sencillamente y dejar de lado todas las cosas y métodos que tenemos. Alguien contó una vez una historia acerca de un astronauta. Se encontraba este astronauta en su cápsula, listo para la partida del cohete, y antes de que se cerrara la portezuela, llegó un periodista y le hizo una pregunta. Los periodistas, usted sabe, a veces hacen unas preguntas bastante ingenuas. Este periodista, pues, preguntó, ¿qué es lo que siente usted, un astronauta, listo para partir? Y esta fue la respuesta que recibió. Escuche usted. ¿Cómo se sentiría usted si estuviera sentado sobre 50,000 partes, cada una de ellas provista por el contratista más barato de todos? Amigo oyente, esa es la adoración que muchos ofrecen hoy a Dios. O son demasiado ritualistas o emocionales, y ninguna de ellas es espiritual. Notemos lo que se nos dice aquí, que nosotros podemos acercarnos libremente hoy al trono de la gracia. Y necesitamos misericordia, necesitamos ayuda, y Él está en una posición de suplir eso, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y quién es nuestro gran sumo sacerdote? Bueno, en este capítulo 5 vamos a encontrar esta respuesta, y en el primer versículo leemos, «Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados». Tenemos aquí una definición de un sacerdote. Hay aquí, según podemos notar, 3 requerimientos, 3 requisitos. El número 1 es tomado de entre los hombres, es decir, que tiene que ser un hombre. Tiene que ser un representante. Él representa al hombre, pero lo representa ante Dios. Aquí se nos dice, constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Él va ante Dios. Por tanto, tiene que ser aceptable para con Dios. Notemos la sugerencia que tenemos aquí, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Ahora en el versículo 4 se nos dice lo siguiente, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. En otras palabras, debe ser constituido por Dios. Así es que, aquí tenemos un hombre, y éste tiene que ir ante Dios y tiene que ser aceptable ante Dios. Es decir, tiene que ser constituido por Dios. Y luego debemos notar en el versículo 1 que es constituido de entre los hombres. Él es de los hombres para representar a los hombres y de entre los hombres. Tiene que ser uno de ellos. Y los representa, es decir, los representa ante Dios. Podemos trazar una diferencia aquí entre un sacerdote y un profeta. ¿Qué es un sacerdote y qué es un profeta? Bueno, un sacerdote va del hombre a Dios para representar al hombre ante Dios. Pero un profeta viene de Dios a los hombres con un mensaje de parte de Dios. Esa es la diferencia.
Creemos que esta es una diferencia muy importante que debemos reconocer. El sacerdote va hacia arriba, de parte de los hombres, a presentarse ante Dios a favor de ellos. Y el profeta baja por el otro lado de la autopista y viene de parte de Dios hacia el hombre. Así es que yo no estoy muy interesado en escuchar a un sacerdote que me diga lo que Dios me tiene que decir. Esa es la obra del profeta, alguien que habla de parte de Dios. La tarea del sacerdote es representarnos ante Dios. Por supuesto que el único que nos puede representar ante Dios es el Señor Jesucristo. Y el sacerdocio en realidad no es para los pecadores perdidos, sino para los pecadores salvados. Usted recuerda lo que el apóstol Juan dijo: «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis». Bueno, lo sentimos mucho, Juan, pero usted está hablándole a alguien que ya ha pecado. Aún siendo un hijo de Dios, hemos pecado. Pero luego nos habla directamente, pues sigue diciendo: «Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo». Él nos está representando allá arriba. Hay también alguien allá que nos está acusando. Él nos acusa y es nuestro enemigo. Se trata de Satanás. Pero el Señor Jesucristo nos representa allá arriba. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es quien nos representa ante el Padre. Esa es la razón por la cual nunca estaríamos satisfechos con solo tener un sacerdote aquí. Queremos aclarar este asunto y queremos hablar muy honestamente sin querer ser críticos en lo que decimos. Pero nuestro problema siempre es el siguiente. Si usted me va a representar a mí ante Dios, bueno, ¿está usted seguro que ha sido aceptado ante Dios? ¿Ha sido usted acreditado ante Él? ¿Ha sido usted aprobado por Él? Si es así, entonces puede representarme. Nosotros podemos orar los unos por los otros, pero no podemos representarnos unos a los otros allá arriba. Necesitamos a alguien que nos represente, y estamos muy contentos de saber que tenemos a alguien que nos representa ante Dios. Notemos ahora lo que dice: «para que presente ofrendas y sacrificios». Nuestro Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo. El escritor nos va a mostrar de una manera muy clara que Él tenía algo que ofrecer. Él se ofreció a sí mismo, y cuando Él se ofreció a sí mismo, el oro y la plata se pueden convertir en algo completamente sin valor, comparado con la sangre preciosa de Cristo, quien nos redimió. Notemos lo que sigue diciendo: «para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados». No por el pecado, sino que es plural, pecados. Es decir, esto nos habla de la vida del creyente aquí abajo. Cuando uno pierde el control de sí mismo y hace o dice algo que no debe, eso es pecado. ¿Se lo confesó usted a Dios, amigo oyente? Usted tiene a alguien que lo representa allá arriba y Él puede hacer intercesión por usted. Él lo ha representado a usted ante Dios. Y nosotros necesitamos a alguien así. Luego se nos dice algo más en el versículo 2 de este capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos. «Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad». Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. Y cuando Él llegó al fin de su ministerio terrenal pudo decir: «¿Quién me acusa de pecado?». Él estuvo acompañado durante 3 años por los discípulos, y si hubiera habido algo malo en Él, ellos lo hubieran sabido. Pero Él no cometió ningún pecado. Lo importante de notar es que Él tenía compasión con los ignorantes. ¿Qué es lo que quiere decir que es paciente con los ignorantes? Bueno, esto se refiere al pecado de la ignorancia. Muchos de nuestros oyentes quizá estuvieron con nosotros cuando estudiábamos el libro de Levítico, y allá en el capítulo 4, versículo 2 de ese libro de Levítico, se refiere a este pecado de la ignorancia. Amigo oyente, quizá usted piensa que no ha cometido algún pecado en los últimos días. Usted piensa que quizá ha estado viviendo correctamente y sin haber cometido ningún error. Sin embargo, tenemos algo que decirle. Usted comete algunos pecados de los cuales ni siquiera se entera. Pero Él cuida de eso. Él puede tener compasión como puede ser paciente con los ignorantes. Amigo oyente, la Escritura dice que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, no como las cabras. Las cabras parecen ser más inteligentes que las ovejas. Las ovejas se descarrían fácilmente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Aarón fue tocado por la debilidad.
Pero Cristo fue tocado por un sentimiento o sentido de nuestra debilidad. Él sabe cómo nos sentimos nosotros en cuanto a ciertas cosas. Él conoce nuestras debilidades. Él es el mediador perfecto. Siempre habíamos pensado que ese pasaje allá en el libro de Isaías, cuando Israel iba a través del desierto y fracasaron, que de una forma u otra, cuando ellos fracasaron, Él también fracasó con ellos. Pero amigo oyente, eso no fue lo que Él hizo. La realidad es que cuando ellos fracasaron, Él no fracasó. Él fue capaz de ser todo ese tiempo un representante. Él fue capaz de levantarlos y mantenerles para que no volvieran a caer. Creemos que eso es lo importante y reconocemos que este pasaje de las Escrituras tiene 2 o 3 formas diferentes de leerlo. Siempre hemos pensado que no era posible para Él el caer. Él se encontraba allí cuando ellos tropezaron y cayeron, pero Él no cayó junto con ellos. Eso es lo maravilloso y glorioso que tenemos aquí ante nosotros, amigo oyente. Él se muestra paciente con los ignorantes. Él es el mediador perfecto. El problema que existía con Aarón era que podía condonar o aprobar a aquellos que habían cometido pecados que él también había cometido. Ese peligro siempre estaría presente. Pero él podía condenar a aquellos que habían cometido algún pecado que él en sí mismo no había cometido. Pero Cristo es capaz de demostrar misericordia. Él no aprueba ni condena, sino que extiende su misericordia. Cuando nosotros llegamos a Él y hacemos confesión de nuestros pecados, Él no nos predica un sermón en cuanto a hacer las cosas mejor en la próxima oportunidad. Él no nos dice, tú no debiste haber hecho eso. Él no hace eso, amigo oyente. Él simplemente demuestra su misericordia para con nosotros. La Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, un sumo sacerdote para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es maravilloso tener un sumo sacerdote así como Él. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos, encontramos un contraste con el Señor Jesucristo, porque no hay una contraparte de esto, del sacerdocio de Aarón en Cristo. Y el versículo 3 dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Usted recordará que en el gran día de la expiación, Aarón primero llevaba el sacrificio y llevaba la sangre por sus pecados. Primero tenía que arreglar el asunto de sus propios pecados. Así que no es un tipo o figura de Cristo. Cristo no tuvo que hacer una ofrenda o sacrificio por sí mismo. Él lo hizo por usted y por mí, amigo oyente. Ahora ya hemos visto lo que dice el versículo 4 de este capítulo 5, pero leámoslo otra vez. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así es que tenemos aquí que él es un sacerdote porque es aceptable ante Dios. Y luego el versículo 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí tenemos otro versículo que nos presenta de una manera muy clara que el principio aquí no tiene nada que ver con Belén, que tiene que ver mucho, sí, con ese jardín cerca del Calvario donde Él fue sepultado. Allí tuvo lugar la resurrección. Él fue el primogénito de entre los muertos porque, amigo oyente, su sacerdocio comenzó cuando Él regresó allá al cielo, y eso nos habla de su resurrección. Y ahora el versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El orden de Aarón no es adecuado para presentar ante nosotros el sacerdocio de Cristo. Así es que nuestro Señor no es un sumo sacerdote en el orden de Aarón, aun cuando Aarón es el tipo, la figura, y Cristo el antitipo. Pero Cristo es el Hijo, y Aarón es simplemente un siervo. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a este hombre? Quisiéramos dedicar unos momentos para observar a Melquisedec. ¿Quién es él? Bueno, él es mencionado en el libro de Génesis, y el único informe histórico de él se encuentra en el capítulo 14 de Génesis. Y allí se relata la ocasión cuando Abraham estaba regresando de la guerra en la cual él había recuperado a todos los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, y eso incluye a Lot, y también regresó con todo el botín. Y el rey de Sodoma le encontró y le hizo una oferta. Él podía quedarse con todo el botín. Y este hombre Abraham estaba siendo tentado, estamos seguros, en esa ocasión. Pero él rechazó todo eso. ¿Por qué? Bueno, veamos lo que nos dice allá el capítulo 14 de Génesis, versículos 18 al 20. Dice allí,
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y Abraham le dio el diezmo allí al rey de Salem. Salem significa paz, y también es el rey de justicia. Y él se aparece en las páginas de las Escrituras, y no sabemos de dónde viene, y también sale de la misma manera. No sabemos a dónde fue, y ya no hay ninguna otra mención de él. Eso es lo histórico. Ahora, en el Salmo 110, tenemos la profecía de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, Hebreos nos da ahora esta explicación, nos da ahora esta interpretación de Melquisedec. Hay algunos expositores bíblicos que opinan que Melquisedec es el Cristo preencarnado. Bueno, no podemos aceptar eso, y le diremos por qué, amigo oyente. Porque el Señor Jesús es un tipo de Melquisedec. Pensamos que el antitipo no puede ser el tipo o figura de otra manera, no existiría el tipo. Por tanto, Melquisedec, según creemos nosotros, era un ser humano. Y él era el rey de Salem, y entró a las páginas de las Escrituras y salió. Pero hay aquellos que opinan que él es el Cristo preencarnado. Dos hombres que creemos nos han ayudado mucho en nuestro ministerio son Campbell y Schaeffer. Ambos opinan que él era el Cristo preencarnado. Así que usted tendría buena compañía si toma esa posición. Y si nos sigue a nosotros, quizá no esté en muy buena compañía, pero, por supuesto, si usted quiere estar en lo correcto, estamos seguros que quiere seguir con lo que decimos nosotros. Creemos que esto fue dado para nosotros por Moisés, y Dios guardó este tipo de figura aquí, aun cuando Melquisedec no tenía principio de días ni fin de vida. Ni principio ni fin. Y el Señor Jesucristo, Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Él lo comenzó todo y lo finaliza. Él es el amén. Él es quien es el Dios eterno. Así es que no tiene ni principio ni fin. Tenemos un sacerdote así, según Melquisedec, y vamos a tener la interpretación de esto en esta epístola a los Hebreos. Ahora, el versículo 7 de este capítulo 5 dice: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Creemos que aquí tenemos la verdadera interpretación de lo que el Señor Jesucristo quiso decir en el jardín de Getsemaní cuando Él oró: Deja que pase de mí esta copa. ¿Cuál era esa copa? Era la muerte, amigo oyente. Y el Señor Jesucristo oró. Él no oró para evitar el Calvario, sino que oró para no morir en el jardín de Getsemaní, para que Satanás no pudiera cumplir con sus intenciones allí. Satanás quería evitar que Él llegara a la cruz. Una persona muy pagana hizo la siguiente declaración: Me hubiera gustado estar allí. Le hubiéramos cortado la cabeza y lo hubiéramos hecho pedazos. Entonces nadie le habría adorado. Bueno, esa persona dijo algo sin saber lo que estaba diciendo. Cristo oró de que Él pudiera llegar a la cruz, porque esa era la forma en que Él tenía que morir, amigo oyente. Y vamos a ver esto más de cerca, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Por ahora, vamos a detenernos aquí. Y como sugerimos siempre, le animamos a leer el resto de este capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos para estar al tanto de lo que expondremos en nuestro próximo programa. Será pues, hasta nuestro próximo estudio, que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración. Regresamos hoy, amigo oyente, a nuestro estudio de la Epístola a los Hebreos, y estamos en el capítulo 5. Vamos a comenzar hoy con el versículo 7. Una vez más, queremos repetir que este es un libro con el cual nos sentimos totalmente inadecuados para tratarlo. En muchos lugares sentimos como que estamos nada más observando las cosas desde afuera. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Hablando del Señor Jesucristo en el versículo 7 de este capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos, se dice que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Escuche usted. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Se nos dice que el Señor Jesucristo lloró en 3 ocasiones. Pensamos que Él también lo hizo en otras ocasiones, pero se nos informa de solamente 3 veces. Una de ellas ocurrió en la tumba de Lázaro. Y en esa ocasión, aun cuando Él sabía lo que iba a hacer,
Su corazón sintió ternura y simpatía para con las dos hermanas del que había muerto, quienes estaban profundamente adoloridas. Y cuando uno lo ve llorar allí, sabemos cómo se siente él, porque usted y yo hemos observado lo que ocurre al lado de las sepulturas cuando se pierde a un ser querido. Luego, el Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén. Cuando Él lloró sobre Jerusalén aquel día, pensamos que Él también lloró sobre las ciudades de cada uno de nosotros, por muchas veces, porque necesitan de alguien que llore sobre ellas. Y Él lo ha hecho, de eso estamos seguros. Y luego la tercera ocasión mencionada es en el jardín de Getsemaní. Ahora, ¿por qué lloró Él allí? Deseamos repasar esto nuevamente porque creemos que es de suma importancia. Desafortunadamente, y como ya hemos mencionado anteriormente, ha habido cínicos incrédulos que han estado diciendo algo que aparentemente algunos creyentes no logran comprender correctamente. No creemos que este hombre, que habla de tal manera, comprenda este pasaje de las Escrituras. Pero él reconoce que le hubiera gustado ver que Jesucristo no llegara a la cruz y poder haberle dado muerte de alguna otra manera. Y eso es exactamente lo que Satanás quería hacer, deshacerse de él allí mismo en el jardín de Getsemaní. Y eso es lo que creemos que él quiso decir cuando dijo, «Pasa de mí esta copa». ¿Cuál era esa copa? Bueno, era la muerte. Él no quería morir allí en el jardín de Getsemaní. Creemos que Satanás quería darle muerte allí, y se nos dice aquí que él fue oído a causa de su temor reverente. Si él hubiera orado en el jardín de Getsemaní, indicando que él no quería morir en la cruz, entonces él no habría sido escuchado, porque él murió en la cruz. Pero él fue escuchado. Él no murió en el jardín de Getsemaní. La profecía indica de manera muy copiosa y lo deja muy en claro que él iba a morir en la cruz. En el Salmo 22 podemos leer las siguientes palabras: «Líbrame de los cuernos de los búfalos». Y usted no tiene un cuadro mejor de la crucifixión que este. La cruz fue un altar sobre el cual el Hijo de Dios derramó su sangre. Él pagó allí el castigo por sus pecados y los míos, amigo oyente. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. Dice allá en Levítico 17. El sacrificio del Antiguo Testamento solo cubría el pecado. Yo la he entregado para expiar vuestros pecados. Él ha derramado su sangre en la cruz, que es un altar. Él le dijo a Nicodemo, «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado». Él no quería morir allá en el jardín de Getsemaní. Creemos que esa era su oración, una oración humana. Su sudor era como grandes gotas de sangre. El Señor Jesucristo, cuando estaba próximo a su muerte, al acercarse a la cruz, está orando para ser librado de eso. Se nos dice aquí que Él fue oído a causa de su temor reverente. Ya hemos tratado con eso anteriormente en esta misma epístola, que el temor no es algo que siempre está mal. Hay personas que opinan que si uno siente temor bajo cualquier circunstancia, entonces ya no está viviendo realmente la vida cristiana. Sería algo anormal si uno no sintiera temor, amigo oyente. Creemos que necesitamos un poquito más de temor en las iglesias cuando nos reunimos. El temor de Jehová, el temor del Señor. Ese es el principio de la sabiduría. Él tuvo temor, y creemos que es a eso a lo que se refiere aquí. Tenemos otra pregunta que hacernos a nosotros mismos. En el versículo 8 y en el versículo 9 se nos dice, «Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen». La única clase de salvación que Él ofrece, amigo oyente, es eterna. Si usted la pudiera perder mañana, entonces no sería algo eterno. Es de alguna otra clase. Por cierto que no es eterna. Pero Él ofrece eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, ¿qué es obediencia? Bueno, la gente en cierta ocasión se acercó al Señor Jesucristo y le hizo una pregunta. ¿Cuál es la obra de Dios? Y Él dijo, «Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado». Si usted quiere obedecer a Dios, confíe en Cristo. Eso es lo que Él está diciendo. Pero hay algo aquí que nosotros no comprendemos y debemos confesarlo. Estamos aquí frente a un misterio. ¿Por qué tuvo el Hijo de Dios necesidad de aprender obediencia por medio del sufrimiento?
¿Y por qué tuvo necesidad de ser hecho perfecto cuando Él ya era perfecto? Estamos aquí frente a un misterio que no podemos comprender. Y es esto: el que Dios sacó algo de la muerte de Cristo para hacer del cielo algo más maravilloso, y que eso ha agregado algo al cielo donde todo es perfección, que el Hijo de Dios ha aprendido algo. Conocemos las respuestas que el hombre da a esto, pero esas no nos satisfacen. Sencillamente reconocemos que estamos delante de un gran misterio. Él vino a este mundo, Él tomó en sí nuestra humanidad, y en esa humanidad Él obedeció a Dios. Él dijo: he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando yo muera, si el Señor no viene antes, amigo oyente, yo no voy a ser obediente en cuanto a esto. Yo no quiero morir. Creemos que es algo morboso hoy que hay algunas personas que siempre están queriendo morir, amigo oyente. No sabemos por qué, pero yo quiero vivir aquí tanto tiempo como me sea posible. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que cuando él tenía cáncer, había mucha gente que le escribía diciendo: nosotros estamos orando por usted para que el Señor le sane. Y él decía: y yo les daba las gracias por eso, porque el Señor escuchó sus oraciones. Pero había una señora cerca de donde él vivía, que era amiga de él. Esta señora escribió diciéndole que no estaba orando para que el Señor le dejara aquí. Ella le decía en su carta: yo sé que usted está listo para partir, así es que estoy orando al Señor para que se lo lleve. Y él escribió enseguida diciéndole: mire, deje al Señor tranquilo en esto. Este asunto es cosa de Él, es algo entre Él y yo no quiero que usted le vaya a decir al Señor cuándo Él me tiene que llevar a mí, porque quiero quedarme aquí, y le daría las gracias si usted no orara más de esa manera. Por lo menos cambie eso. Dígale que se equivocó usted al orar, o algo así, que yo quiero quedarme aquí. Yo quiero quedarme aquí tanto como pueda. Amigo oyente, reconocemos que estamos ante un misterio, que necesitamos que el Señor nos enseñe algo en esto. Eso es todo lo que podemos decir en cuanto a esto, y no podemos decir nada más. Ahora, el versículo 10 de este capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos nos dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, esta palabra declarado mencionada aquí quiere decir saludado, y se refiere a Melquisedec. Él va a tratar de este asunto del sacerdocio de Cristo, del sumo sacerdocio de Cristo, y que Melquisedec nos fue presentado en el Antiguo Testamento, donde solo hay 2 referencias allí en cuanto a él, pero que fueron dadas porque éstas debían ser un tipo, una figura del sacerdocio del Señor Jesucristo. Llegamos aquí ante otra luz roja. Aquí tenemos la 4ª señal de peligro que presenta el escritor de esta epístola a los Hebreos. Esta señal de peligro es una señal que es como una luz roja. Él está listo para entrar a la autopista, pero antes de hacerlo, él dice que uno tiene que mirar a ambos lados. Esto es muy importante. En lo que resta de este capítulo 5, tenemos la 3ª señal de peligro, del peligro de ser duros de oír. Aquí tenemos un pasaje de las Escrituras al cual necesitamos prestarle mucha atención, porque es algo de suma importancia. De aquí en adelante, pues, tenemos en lo que resta de este capítulo 5, el peligro de ser tardos para oír. Luego, en el capítulo 6, él va a mencionar otra señal de peligro antes de entrar al tema de Cristo como nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y es el peligro de la separación. Nos estamos acercando, como probablemente usted ya sabe, a un gran capítulo, al capítulo 6 de esta epístola a los Hebreos, y ahora queremos finalizar esta sección para que Dios mediante, en nuestro próximo estudio, podamos prestar toda la atención necesaria a este maravilloso capítulo 6. Reconocemos que existe allí un problema, pero ya vamos a tratar con eso. Notemos ahora aquí que tenemos esta luz roja en el versículo 11 de este capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El apóstol Pablo dice, y repetimos que creemos fue el apóstol Pablo quien escribió esta epístola, y él dice: yo tengo muchas cosas que decir, pero ¿por qué es difícil de explicar? El problema era que ellos se habían hecho tardos para oír. Él lo podía declarar, pero ellos no lo podían asimilar.
Esto a veces sucede cuando uno va a la iglesia. Usted tiene un pastor que enseña lo que la Biblia dice y lo explica de varias maneras. Y después del servicio usted conversa con alguna otra persona y dice, bueno, yo no creo que el pastor habló claramente hoy. No creo que su mensaje estuvo a la par con lo que él puede hacer. Pero, ¿se detuvo usted a pensar que el problema de ese día pudo haber estado en usted? Aquí dice, os habéis hecho tardos para oír. El problema no está en la persona que habla, sino en la que está escuchando. El problema de los oídos hoy. Ese es el gran problema de los creyentes, oír la palabra de Dios. El problema es sencillamente este, y Él lo va a tratar muy directamente. Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero este es un tema bastante difícil que requiere una percepción espiritual aguda. Requiere de las personas que estén alertas espiritualmente, que tengan un conocimiento de la palabra de Dios, que estén cerca de la palabra de Dios. Los creyentes hebreos tenían un cociente espiritual muy bajo. No un cociente intelectual, sino espiritual. Espiritualmente, ellos estaban muy por debajo de lo normal. Y aquí dice él, difícil de explicar. Y eso quiere decir que era difícil para ellos comprenderlo, era difícil interpretarlo. Y la razón es porque ellos eran como niños pequeños. Todo lo que ellos comprendían era el lenguaje de los bebés. Da, da, y gu, gu, y todo eso. Y eso es todo lo que algunos de los santos quieren escuchar hoy. Quieren que el predicador les hable de esa manera, tan sencilla, infantil diríamos. No quieren algo que es difícil. Y esa es la razón por la cual algunos predicadores hoy están diciendo cualquier cosa en el púlpito. En realidad están asesinando la palabra de Dios. La matan completamente y presentan otra cosa que no es nada más que su propio punto de vista. Amigo oyente, la razón por la cual existe esto es que a muchas personas les gusta escuchar esta clase de lenguaje de los niños. Ahora él va a hablar de una manera muy directa, va a poner su dedo en la llaga. En el versículo 12 leemos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea que ellos debían haber aprendido su abecedario. Algunos quieren ya recibir su diploma de graduados, pero ni siquiera conocen el alfabeto. Por tanto, él tiene que repasar otra vez esto para los bebés. Él tiene que darles la leche otra vez. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y esta palabra rudimentos viene de la palabra griega stoikion, de la cual obtenemos la palabra Adán, digamos de paso. Se refiere a elementos primarios, a las primeras letras de la vida cristiana. Ellos ya deberían ser maestros, deberían ser santos maduros. En lugar de eso, son como bebitos, y necesitan que alguien les ayude. Estamos hablando aquí en cuanto a los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Aquí tenemos un ejemplo. Después de finalizar el servicio, el pastor sale a la puerta de la iglesia y allí saluda a la gente que está saliendo del servicio. Luego llega un creyente y le dice, «Pastor, ¿tiene usted algo en contra de mí?» Y el pastor le contesta, «No, ¿por qué? ¿Por qué dice eso?» «Bueno, pastor», dice, «usted pasó al lado mío en la calle ayer y ni siquiera me saludó». Bueno, eso es precisamente hablar como un bebé, amigo oyente. Puede que el pastor ni siquiera lo haya visto. Es en realidad insensatez hablar de esa manera. Ah, ¿por qué no dejó que cantara el solista esta mañana? Nosotros queríamos escuchar al solista. Y amigo oyente, esos son los bebitos que quieren escuchar esos sonajeros y quieren recibir su biberón de leche. Y dice aquí, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, que usted no ha alcanzado la edad, no ha crecido, no ha llegado a madurar. Un bebé no puede comer carne, pero un adulto puede disfrutar de la leche. Tenemos que admitir que muchos de los santos en el presente se sientan y escuchan lenguaje de bebés que proviene del púlpito. Es algo trágico de veras que tengan que hacer eso, pero así sucede. Ahora el versículo 13 de este capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos dice, «Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño». Él no conoce la palabra de Dios. Amigo oyente, queremos expresar esto de una manera bien clara, sin ofender a nadie. Pero queremos ayudarle ya que usted no puede crecer aparte de la palabra de Dios. No interesa cuánta actividad usted desarrolle en la iglesia. Quizá usted tenga algún cargo en ella. Puede ser un miembro de la iglesia y estar en cada comité que se haya formado.
Quizá usted pueda ser diácono o anciano de la iglesia, pero eso no interesa. Si usted no está en la palabra de Dios, si no sabe cómo manejar la palabra de Dios, usted es como un niño. Es algo trágico el ocupar un cargo en la iglesia cuando usted es un niño. Usted tiene que crecer. Es algo trágico que haya personas que han sido miembros de la iglesia y salvos por muchos años, y aún hoy ellos continúan hablando como niños. No son más que bebitos, y todo lo que quieren es que alguien les preste atención. Ahora en el versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquellos que son capaces de leer la palabra de Dios son sabios. Amigo oyente, esa es una de las razones por la cual nosotros enseñamos la Biblia en este programa a través de la Biblia. Y esa es la razón por la cual no hacemos ninguna otra cosa. No presentamos música ni ninguna otra cosa. No estamos diciendo que estas cosas están mal. No, están bien. Pero creemos que hoy esto es algo que necesitamos hacer. Enseñar la palabra de Dios, porque hemos podido observar a través de un período de años cuán ignorantes son los miembros de la iglesia en cuanto a la palabra de Dios. Nunca crecen, siempre se quedan allí estancados, niñitos.